El sábado pasado, durante la inauguración de una obra en Ayacucho, la presidenta Dina Boluarte fue increpada por Ruth Bárcena, viuda y que perdió a sus hijos durante las protestas en Ayacucho el pasado 15 de diciembre. También Hilaria Aimé le jaló el pelo y esto causó que sean investigadas y hayan estado detenidas unas horas en Ayacucho. El incidente no solo ha causado que ellas estén ahorita procesadas, sino que ha hecho que caiga el jefe de la policía y que ahorita dentro de esta institución no se encuentre todavía la paz y la calma que invoca tanto la presidenta Dina Boluarte. Estamos con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jenny Dador, para hablar de este y otros temas. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Cuéntanos qué significa, digamos, que ahorita las personas que han sido víctimas, sobre todo Hilaria Aimé y Ruth Bárcena, estén siendo procesadas y se teme todavía que en las próximas horas sean detenidas. Cuéntanos qué significa lo que ha sucedido este fin de semana en Ayacucho. Bueno, yo, para la coordinadora, mirándolo en el contexto en que estos hechos han ocurrido y además en el proceso en el que se vienen dando, ¿no? Porque no hay que olvidar que estamos acá frente a un año justamente que ha transcurrido desde las masacres y ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho, en Juliaca, en Pichanaki, ¿no? Justo estábamos en este contexto. Entonces, hechos como los que tú relatas, que estarían siendo una posibilidad, el tema de la detención, la persecución, etcétera, son indudablemente una revictimización, en este caso hacia la señora Ruth y la señora Hilaria, ¿no? Yo creo que hay un contexto que en el país, quienes conocemos los hechos, ¿no? La forma en que el esposo de Ruth fue ejecutado, el hijo de Hilaria, un jovencito de 15 años, ¿no? Que salía de hacer un trabajo para sostener a su familia y fue ejecutado expresamente sin tener nada que ver con la movilización. Entonces, creo que ese contexto explica, ¿no? La reacción de ellas, además luego de un año donde supuestamente las investigaciones tendrían que haber avanzado, donde hemos visto cómo el ejército una y otra vez ha tratado de obstaculizar el avance de las investigaciones, tanto internamente o administrativamente, porque hemos tenido noticia también de que administrativamente no se encontró ninguna responsabilidad. Y es más, estas personas han sido promovidas, premiadas. El propio ministro de Defensa de entonces, que era Otárola y que el día de hoy es el premier, Claro. ¿no? Entonces, y luego que ya se identificaron algunas de las personas que participaron de manera directa en los hechos ¿no? que apuntaron y dispararon, y sin embargo no hay orden de detención frente a estas personas. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido también en este contexto y la reacción de la señora Ruth e Hilaria obedece justamente, ¿no? Una tremenda frustración de vivir esta situación luego de un año, de la pérdida de tus familiares, del dolor que esto significa, de sentir la ausencia de ellos, la pobreza que te golpea más allá de donde ya estabas, y que no haya justicia y de pronto tener a esta señora presidenta de la República, que llega también en este contexto con un ánimo celebratorio, ¿no? Cuando Ayacucho están recién trabajando y avanzando en lo que han sido justamente las ceremonias culturales que tienen que ver con la ceremonia, ¿no? de luto, el cambio de luto, etcétera, y la justicia no avanza y de pronto aparece esta mujer digamos, tirando caramelos y qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que eso se explica. No justifica, por cierto, porque ¿no? tampoco estamos en un contexto donde cada quien va a tomar la justicia por sus manos, ¿verdad? Pero creo que hace comprensible este tipo de hechos. Y lo otro, que son unos hechos que sí, pues, ameritan, ¿no? Una investigación y a ver realmente qué pasó, cómo pasó, etcétera, pero no una prisión preventiva, Claro. no una detención, ¿no? Menos una persecución mediática, y además también que el nombre de ellas digamos, esté, ¿no? por todos los medios de comunicación a nivel nacional, diciendo que son más o menos unas delincuentes o unas tales por cuales, ¿no? Cuando lo que ellas estaban es más bien en una búsqueda de justicia, ¿no? Y la policía, yo creo que todo lo que está ocurriendo en el contexto de la policía tiene que ver con sus propias
precariedades internas, luchas intestinas, movidas de poder, cosas que funcionan, que no funcionan, el uso político que está haciendo también ese gobierno de la policía y que genera también justamente al interior esta digamos, formación de bandos, y que, bueno, luego en el contexto en que se produce un hecho de esto, pues es más fácil decir, ah, ya, descabezo acá en la policía, ¿no? Porque si eso le pasa a la presidenta, pues hay un problema de seguridad, en fin, ¿no? Pero, digamos, eso corre por otro carril, ¿no? ¿Se esperaría un gesto de la presidenta de perdón a tanto a Hilaria como a Ruth Bárcena y, digamos, que lleven el proceso en, digamos, en sus casas? A ver, en principio, los hechos en sí, de la forma en que han ocurrido, no necesariamente constituirían un delito, ¿no? Podrían ser una falta, tranquilamente una falta, ¿no? Respecto a cuando uno, digamos, de hecho, de alguna manera, ¿no? A través de las vías de hecho, injurias a alguien, ¿no? O, digamos, tienes una conducta como esta sin causarle un daño, una lesión, etcétera, puede ser una cachetada, puede ser un jalón de pelos, ¿no? Que no generan, obviamente, un resultado de daño. Eso es una falta contra las personas, ¿no? No tiene una prisión preventiva, no tiene, digamos, ninguna de las medidas más gravosas, restrictivas de libertad, ¿no? Eso sería por un lado. Y quienes pretenden, pues, calificar esta figura o colocarla como un delito contra la función o la administración pública, no termina de encajar ahí bien esa conducta y esta figura, ¿no? Porque habla de un funcionario público que está cumpliendo sus funciones y que la conducta que tú realizas le impide a ese otro o ese funcionario pues realizar sus funciones, ¿no? Es más, la señora siguió repartiendo caramelos, no sé si esa es una función pública del presidente de la República, pero siguió haciendo, ¿no? Digamos, el tema de los caramelos. Entonces, allí también no hay un tipo penal específico que tú digas, bueno, esto en realidad por la gravedad de los hechos, porque van a huir de la justicia, porque van a entorpecer el proceso probatorio o porque la proyección te hace pensar que la sanción y la pena a imponerse va a ser superior ya no a los 4, ahora a los 5 años. No están esos elementos, ¿no? Ellas no han huido de la justicia, se han presentado a la fiscalía, están representadas con sus abogados, están en sus domicilios, no van a perturbar el proceso probatorio, porque el proceso probatorio, ya que más, ¿no? Todos hemos visto los hechos, hay 100.000 tomas y videos dando vueltas de arriba, de abajo, del costado, ¿no? Todos claro, es paradójico que este proceso se esté dando con una rapidez inusitada, pero mientras tanto ahorita vemos que el ministro de Defensa de ese entonces fue premiado como primer ministro, los jefes policiales han sido ascendidos, ¿no? Los jefes militares que estaban en problemas los movieron para que no tengan problemas. O sea, por un lado vemos y no te olvides, Paola, que el que investigó, ¿no es cierto? Marín, que fue el que investigó los hechos de los militares que estaban ahí, no encontró responsabilidad en ninguno. Y es más, ¿no? Este señor está justamente en los Estados Unidos, ¿no? Ha sido promovido y está allá, digamos, por sus excelentes funciones en el proceso de investigación. No encontró responsabilidad en nadie. Digamos, una cosa es el proceso penal, pero otra cosa son los procesos, ¿no es cierto?, internos que tienen las propias fuerzas militares, del orden, etcétera, para ver cómo ocurrieron los hechos. Entonces no hay sanción por ningún lado y ahora automáticamente todo el aparato policial, penal y de la Administración de Justicia pretende perseguir a estas dos mujeres, ¿no? Víctimas que cargan desde hace un año con el dolor, ¿no es cierto?, de que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del ejército sin que la justicia haya avanzado o se haya pronunciado, ¿no? Incluso yo te diría también ahí, Paola, todos quienes somos víctimas también en los distintos espacios de estas situaciones de acoso, ¿no?, de estos grupos de odiadores que van a una organización, a otra, etcétera, y la policía jamás interviene, ¿no? Nosotros tenemos una denuncia que habíamos hecho hace más de un año, luego acaban de archivar una que era por el crimen organizado y la forma como se organizan para llevar adelante sus delitos de acoso y de amedrentamiento, ¿no? Entonces, también hay que ver cómo selectivamente
La Claro. policía y la justicia actúan, ¿no? Unos tienen derechos y otros no tenemos nada, pues, ¿no? No solo eso, ahorita vamos a ir a ese tema, pero aquí, por ejemplo, están a estas dos mujeres, las están representando en los medios, ya como si fueran pues realmente unas grandes criminales. De hecho, Jorge Benavides, en su programa cómico, en Señal Abierta, en ATV, va a sacar una parodia del el jalón de pelos a la presidenta, que está ahí las imágenes, y vas a ver que allí, ¿no?, lo que pone él en el texto ya es agresivo, ¿no? A pedido del público acabamos de grabar la parodia de la jaloneada en Huamanga. Nos hemos divertido a muerte. Ojalá les guste. O sea, estamos hablando de algo mucho más grave, porque Qué estamos hablando... ironía, qué Exactamente. ironía tan dolorosa y tan cruel. ¿Sabes qué? Se me ha Exactamente. cogido, no lo había visto, pero se me ha cogido el corazón y acabo de sentir más o menos lo mismo que Patricia Chirinos hizo cuando fue a visitar a las mamás de Anfasep, ¿no? Y luego se salió, sacó ella una imagen, un TikTok, no sé qué, con un horno encendido atrás, cuando todos sabemos que en ese horno se quemaban, ¿no es cierto?, a las personas detenidas y torturadas durante el conflicto armado interno en Huamanga, ¿no? Y salió ella haciendo una representación de eso. Qué nivel de crueldad, además, ¿no? Entonces yo creo que allí sí, ojalá que Concord TV, ojalá que alguien que ve la Asociación de Radio y Televisión puedan realmente controlar algo para que a estas señoras no sean más revictimizadas aún de lo que ya estaban. No, y el propio Ministerio de la Mujer, que yo he visto, ¿no?, que más bien saca un comunicado respecto a la situación de la presidenta y el resto de mujeres en este país, donde ¿no?, nos matan todas las semanas o cada 3 días, una mujer es asesinada, y que además durante las movilizaciones y protestas hemos sido víctimas de distintas formas de violencia sexual y sexista, ¿no? Y yo no he visto pronunciamientos del Ministerio de la Mujer en ese entonces denunciando esta situación que estaba ocurriendo con nosotras y con las mujeres que se estaban movilizando en el país, ¿no? Quisiera cambiar de tema. Ustedes han formado parte de la organización de la exposición de ¿Qué color son tus muertos?, que ha sido atacada este fin de semana por la autodenominada La Resistencia, o conocida más como La Pestilencia, donde han ido directamente a atacar a los familiares que estaban haciendo un acto de memoria. Y no solo eso, han entrado, han roto las llaves de la exposición y algunos cuadros. Cuéntanos, por favor, ahora que hablábamos de la policía y su rapidez, ¿qué pasó este sábado en esta exposición? Sí, mira, en la exposición de ¿Qué color son tus muertos?, ¿no? Y nos faltan 50, que justamente tiene que ver con una representación de lo que venimos viviendo a lo largo de este año, y los 50 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en las movilizaciones, y que es más o menos la lógica digamos, de esta muestra, ¿no? Y de cómo cada uno de los distintos artistas ha puesto su cuerpo para representar a cada una de estas personas que fueron ejecutadas y que probablemente por su origen, por su procedencia, por el color de su piel, no habían entrado en el registro, ¿no?, todavía de muchos otros peruanos como como personas que nos estaban faltando. Por eso nos faltan 50. Y la muestra está abierta y viene funcionando desde el 11 de diciembre del año pasado. Y hemos tenido una serie de eventos. Ese día sábado acabamos de terminar un conversatorio, ¿no? De hecho, estaba ahí gente del Jurado Nacional de Elecciones, estaba gente de la Escuela de Empodera. Y cuando terminó este primer conversatorio, hicimos como, ¿no?, digamos, una luz, un pare ahí, e inmediatamente para organizar el segundo evento de esa tarde, que tenía que ver justamente con un conversatorio de activismos juveniles y jóvenes que son de las asociaciones de víctimas y familiares, ¿no?, de heridos, de Juliaca, de Andahuaylas, de Ayacucho. Y ellos iban a reunir con otros jóvenes para dar testimonio, para contar su forma de intervención y de lucha también, ¿no? Y mientras esto se estaba organizando, llegaron este grupo, no sé cuál de todos eran, en realidad son facciones de una misma raíz, pero digamos estos grupos de odiadores, o como decía Rosa María Palacios, de lanzacacas, ¿no? Llegaron y ingresaron justamente a esta casa, que además es una casa privada. Esta muestra, para tener ingreso, tú tienes que inscribirte, ¿no? Pero además no solo ingresaron, sino que además ocasionaron daños dentro de las fotografías que están allí. Y las fotografías que están allí además son piezas de arte, ¿no? Eso es arte, no es
porque son fotografías de víctimas y también de los artistas, pero que están intervenidas, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento de valoración adicional en esa producción, ¿no? Entonces, quiero que entiendan también la dimensión, se entienda y que quede claro la dimensión de lo que se ha dañado allí, ¿no? Estamos hablando de una pieza de arte, no estamos hablando de un afiche que estaba pegado en la pared, de un afiche de papel que estaba en la pared y lo rompieron, sino que estamos hablando de una pieza de arte, ¿no? Y realmente se tuvo que pedir apoyo a Serenazgo, se demoró muchísimo, prácticamente no llegó, solo en un momento para facilitar el paso en la vereda, porque eran más de 20 personas afuera, vociferando de manera permanente. Y lo otro también es, digamos, con esos parlantes, ¿no? Que todos sabemos que los decibeles que utilizan están mucho más encima de los permitidos, ¿no? En nuestros distritos. Llegó, Jenny, pero perdóname, llegó la policía, pero no llegó el Serenazgo de Miraflores, ¿no es cierto? Porque no llegó el Serenazgo, salvo en un momento que hizo un efectivo por ahí que hizo pasar un cochecito, una cosa así, ¿no? Que un pase en la vereda para que pase un cochecito, pero no hicieron nada. Lo que quiero decir es que no hicieron absolutamente nada, ¿no? Como ocurre en muchas de nuestras instituciones u otros lugares donde estos odiadores suelen llegar a hacer este tipo de manifestaciones de acoso, ¿no? Entonces, claro, no solo han estado, digamos, aquí, sino han estado en la Coordinadora de Derechos Humanos, han estado en IDL Reporteros, en la casa de Rosa María Palacios, de Gustavo Gorriti, pero a su vez, no solo, bueno, la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación, la policía los deja actuar, pero además violentan, los amenazan a ustedes, a ti y a muchísima gente con amenazas muy fuertes. ¿Por qué la justicia y por qué la policía no hace nada? Y estamos hablando que podría ser peor, Jenny. ¿Qué está ocurriendo? Sí, porque justamente, como en algún momento mencionábamos cuando estábamos conversando, digamos que la policía hoy en día está cumpliendo un rol de policía política, ¿no? Entonces está básicamente respondiendo o recibe los inputs, digamos, ¿no? Para su actuación que tienen contenido político. Entonces, frente a eso, algunos ciudadanos tú decides como policía si proteger, ¿no? Y a otros simplemente nos dejas librados a su suerte, ¿no? Como es el caso mío, de la coordinadora, ¿no? De APRODE, de IDL, de ustedes, ¿no? Gente de prensa, gente de medios, artistas, expresidentes, etcétera, cuando no hay un mecanismo de respuesta adecuado, ni de la policía, ni de la fiscalía, que tiene también investigaciones en curso. Es más, hay investigaciones que nosotros u otros grupos hemos realizado de manera individual, privada, y hemos encontrado mucho más que lo que la policía dice que encuentra en sus investigaciones, ¿no? Entonces, obviamente hay un sesgo ahí que no permite que se actúe o se avance en este tipo de investigaciones y que se encuentren las vinculaciones entre los vehículos que ellos utilizan, quienes pagan sus traslados, ¿no es cierto?, los bienes que consumen, etcétera. Hay también una ruta del dinero que se mueve allí, que se puede identificar, ¿no? De hecho, lo hemos hecho ya en algunas situaciones y con algunos vehículos, ¿no? Entonces, claro, sí hay también ahora una intención de, frente a este Estado que es incapaz de protegernos, también de mirar, ¿no?, hacia los organismos internacionales y plantear estas situaciones de acoso que como defensores de derechos humanos, en este caso, u otros como periodistas o como artistas, ¿no?, están siendo víctimas de estos sujetos odiadores, y que además es peligroso, Paola, no solo por el acto en sí que ellos ejercen de acoso, de intimidación, sino porque te colocan, ¿no?, o a las personas que acosan, nos colocan determinadas características y carteles que en lo individual la verdad que nos importa un pepino, ¿no? Claro. Pero sí puede hacer que por ese cartel otro odiador suelto que anda por ahí, otro fanático, te ataque, ¿no? Cuando te ponen el cartel de terruca, caviarona, etcétera, eso puede hacer que cualquier otro fanático se dirija hacia ti y te ocasione una situación de violencia. Entonces lo que están haciendo es como colocarte un foco rojo en la cabeza, que por donde te muevas, y claro, ahí va la terrorista, ¿no? No solo eso, yo creo que iría más allá. Yo creo que es una suerte de cancelación social en la cual buscan ya no discutir con nadie, ¿no?
Lo ha dicho Miguel Ángel Mufarech, yo no hablo ni con caviares ni con comunistas. Entonces estás hablando aquí, al cancelarte, al ponerte un título, es tú no eres apta para hablar conmigo, tú no eres apta para dialogar conmigo, y eso hace que, sobre todo en Lima, que es donde se está moviendo esta agrupación con sus diversas manitos, esté azuzando a la violencia. Y hay responsables políticos, porque IDL Reporteros ha revelado los lazos con Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori, y también J. Maelo está vinculado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Entonces, estamos hablando de que hay vínculos políticos y esos políticos no se hacen cargo de estas agresiones, donde vemos directamente cómo ellos están atacando a periodistas, bueno, a defensores de derechos humanos, y yo creo que desgraciadamente esto puede escalar. ¿No es cierto, Jenny? Sí, sí, claro, porque si tú revisas la historia, ¿no? Vas a encontrar más o menos cómo se van formando justamente los fascismos, ¿no? Cómo una sociedad se va volviendo fascistoide, ¿no? Y vas a encontrar este tipo de prácticas que de pronto empiezan a escalar o a generalizarse, ¿no? Y esto que tú mencionas con este nombre tan claro y expreso, que es la cancelación de los sujetos, ¿no? O sea, la imposibilidad de dialogar o de hablar con ese un otro porque ya, ¿no? Lo cancelaste simplemente. Entonces, es un atentado en sí también contra la propia democracia, ¿no? Y también contra la posibilidad, digamos, del espacio cívico ciudadano, ¿no? Ahora, nosotros, la verdad, no nos dejamos amedrentar, o sea, sí accionamos judicialmente, policialmente, penalmente, porque esperamos una respuesta del aparato que obviamente tiene que darnos protección como cualquier ciudadano, ¿no? Pero no permitimos que estos actos nos amedrenten o nos obliguen, ¿no? A autocensurarnos, a retraernos del espacio cívico. No, no vamos a abandonar el espacio cívico, no vamos a abandonar las manifestaciones artísticas, artivistas, ¿no? De artistas que hacen también activismo, ni el diálogo político, ni no vamos a salir del espacio ciudadano, o sea, no lo vamos a dejar, porque eso es en realidad lo que estas personas buscan, ¿no? Que es arrinconarte, asustarte y acosarte, y como tú dices, sin tener una posibilidad de diálogo. Ellos no quieren dialogar contigo, ¿no? Lo que tienen son granjas de troles y de cosas que insultan, pero no es posible dialogar e intercambiar un argumento con otro, ¿no? Y eso empobrece realmente una sociedad y empobrece la democracia, ¿no? Sí, para cerrar, Jenny, quisiera que nos digas cómo se puede hacer para que esto no permee, digamos, a la sociedad, que es más fácil decirte lo que, o sea, terruquearte, pero que la gente entienda que estas mentiras son mentiras, porque estamos escuchando en los últimos días en nuestros entornos que el periodista Gustavo Gorriti es el líder que ha reemplazado a la banda terrorista Sendero Luminoso, que es el líder. O sea, mentiras de ese calibre, de ese tamaño, merecen que se desmentidos de ese tamaño. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar para que estas mentiras ya no escalen más? Mira, yo creo, hay algo que también siempre decimos nosotros, Paola, y es, o sea, a ver, nosotros como sociedad, ¿no? Como sociedad tenemos que aprender y tener también bien claro que, o sea, solo cuando aseguremos el respeto de todos los derechos para todas las personas, tus derechos van a estar seguros. Tú como sujeto, como persona, puedes tener tranquilidad y seguridad para ti y para tu familia. Cuando tú ves que los derechos del otro están siendo atacados, o la forma en que está siendo estigmatizado Gustavo Gorriti, por ejemplo, y tú digas, bueno, pero a mí no me pasa, bueno, ese problema de ellos, ese problema de los IDL, etcétera, que se resuelvan ellos, ¿no? Eso es una actitud, una conducta que como ciudadanos no debemos tener, porque lo que le está pasando a Gorriti, a Periquito, a Pedrito, el día de mañana te puede pasar a ti. Entonces lo que tenemos que entender como sociedad es que solo cuando una sociedad asegura todos los derechos para todas las personas, es que los tuyos individuales, los de tu familia, los de tu hijo, los de tu hermana, van a estar también sus derechos asegurados. Mientras eso no ocurra, estás en grave riesgo. Yo creo que eso es lo que nuestra sociedad no está entendiendo y piensa que cuando violan el derecho de fulano, de mengano o de un grupo en un pueblo indígena, ¿no? Eso está pasando allá y no tiene nada que ver contigo, y no se dan cuenta del tremendo riesgo en el que se están colocando ellos y la situación de su familia. Y ya lo hemos visto también en algunos casos históricos y tristes que no quisiera mencionar,
cuando ocurre una cosa así que decimos, cuando se canta a veces que la tortilla se vuelva, eso que se decía, que los pobres coman pan y los ricos M&M, ¿no es cierto? Entonces hemos visto cómo en algunas situaciones a personas que han estado o tenían determinadas situaciones, podrían considerarse de privilegio, de pronto cuando han acudido a la justicia, cuando esa tortilla se ha dado vuelta, ¿no? O sus derechos han sido violados, se han encontrado frente a esta situación y solo entonces han comprendido esto que tanto decimos, ¿no? Solo una sociedad que es capaz de garantizar y respetar los derechos de todos y de todas es lo que te va a asegurar a ti que tus derechos están a salvo, los tuyos y los de tu grupo familiar. Si no te importan más, considera eso, pero si no lo haces por la sociedad en su conjunto, piensa que por tu núcleo familiar, si te preocupas por ellos, es que tienes que garantizarle el derecho a todos, ¿no? Y además, lo que nos hace crecer como sociedad es el diálogo y el diálogo en la democracia. No tenemos que pensar todos iguales, pero tenemos que tener la capacidad de poder escuchar los argumentos de uno y de otro lado, ¿no? Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.